Este documental es un documental que cuenta la historia de alguna manera del conflicto armado presentado en un barrio de Medellín que se llama La Sierra. En este barrio se encuentran la guerrilla, tanto la guerrilla del ELN como los paramilitares, que se dividen en dos grupos. Unos son los caciques Nutibara y otros son los de Bloque Metro, que son en los que se basa esta historia. En esta historia, digamos que la cuenta principalmente Edinson, que es un comandante de este grupo paramilitar. Él tiene 22 años, desde los 16, 17 años más o menos está viviendo todo este tema de la guerra. Entró en eso, dejó de estudiar, a sus padres les tocó dejar de trabajar también porque si los veían del otro lado del barrio, pues los mataban por el simple hecho de ser su papá, sin importar que no tuviera nada que ver con el tema. Y él cuenta todo lo que viven. También muestran a otro de los integrantes como su mano derecha, que es Jesús. Jesús también es un joven que dejó el colegio también para dedicarse a la guerra, y ellos viven en un mundo caliente, así mismo lo mencionan ellos, es un mundo caliente, un mundo de vicio, un mundo en el que no saben qué va a pasar, siempre tienen la incertidumbre de si hoy vamos a tener que ir a enfrentarnos con el otro grupo, con las guerrillas o no. Entonces, bueno, llega un punto en el documental en el que los paramilitares se unen, los dos grupos paramilitares se unen, los dos grupos que existen, ellos se unen por el simple hecho de sacar a la guerrilla del barrio. Entonces hay un gran enfrentamiento, al final lo logran, lo sacan del barrio completamente, quedan ellos con el control total. El problema es que los de Bloque Metro dicen, sí, ellos son paramilitares como nosotros, pero sus ideologías son diferentes a las nuestras. Y yo sé que en algún momento ellos van a querer el control total del barrio. Quedan como a la expectativa de qué es lo que va a pasar ahora, de si los caciques Nutibara van a querer el control ya, o mañana, o en un mes, no se sabe. Al pasar del tiempo, finalmente los caciques Nutibara obviamente querían el control, comenzaron los enfrentamientos entre ellos, digamos que ahí podemos ver en el documental varios enfrentamientos, y hasta que un día matan a Edinson. Al Edinson morir, todo se empieza como a retroceder. Entonces ya el grupo Bloque Metro como que se empieza a desintegrar, ya no todos quieren como seguir luchando, ya no todos no ponen de su parte como para seguir con los enfrentamientos y seguir luchando por su territorio. Finalmente deciden unirse a los caciques Nutibara y terminan desmovilizándose todos. Entonces Jesús, el que era como el segundo comandante, él decide movilizarse, está súper contento y cuenta la historia de que está feliz, de que por fin va a poder darle otra vida a su hijo y todo eso, y resulta que a final de cuentas no puede hacerlo, y muchos no pueden hacerlo porque no tienen sus cédulas o porque no tienen papeles. Logran desmovilizarse, muestran la ceremonia de desmovilización, él con mucha nostalgia no puede ir, y ya, finalmente logran desmovilizarse y firmar un acuerdo con el gobierno. Bueno, ya conocemos un poco de lo que sería justamente el documental de La Sierra, pero es importante conocer justamente el contexto de Colombia para esa época. Por lo tanto, antes de entrar a lo que sería la materia, hablar de lo que sería el sensacionalismo y todo lo que venimos a trabajar durante esta presentación, es importante tener en cuenta que Colombia vivió un contexto de guerra. Por lo tanto, vamos a ir años atrás, exactamente 10 años atrás, en 1993, cuando el cartel de Medellín desaparece y justamente se piensa en una paz dentro de una de las ciudades más conflictivas y de más violencia dentro de este país. Posteriormente, lo que serían las autodefensas del Magdalena, Córdoba y Urabá y los Llanos Orientales formarían lo que serían las AUC, las Autodefensas Unidas por Colombia. Estas tendrían influencia en lo que sería Medellín, que para ese entonces, entre 1995 y 1997, el gobernador era Álvaro Uribe Vélez. Posteriormente, justamente entre el 97 y el 99 más o menos, se trataría de realizar un acuerdo de paz o unos diálogos con el gobierno de Samper que no llevarían a ningún fruto. Sin embargo, posteriormente, lo que sería el Bloque Metro de Medellín y lo que sería el Bloque Cacique
que serían dos grupos de las autodefensas que se encontraban en la parte alta de Medellín, serían los que se encargarían de erradicar a lo que serían las FARC y el ELN en esta zona. Sin embargo, en el 2002, cuando al dar limpieza justamente a estas dos zonas, encontramos una confrontación entre lo que sería Don Berna y que era justamente el líder de lo que sería el bloque Cacique o la banda Terraza, para ese entonces, que pertenecía a la SAUC, entraría en conflicto con lo que sería el bloque Metro. Esto se debe principalmente a que justamente el bloque Metro y lo que sería justamente la banda Las Terrazas, perteneciendo a las AUC, entrarían en un conflicto ideológico. Esto se debe a que las AUC, el 70% de sus ingresos provenían de lo que sería el narcotráfico, extorsión, además de otros ingresos apoyados por terratenientes u otros tipos de personas dentro de las regiones. Sin embargo, justamente el bloque Metro estaba en desacuerdo por la pérdida de las ideologías y de la razón por la cual las autodefensas de Colombia se habían creado, que justamente era erradicar a los vándalos, más no tomar costumbres anteriores para seguir con esto. Sin embargo, justamente Don Berna no estaría de acuerdo con el que sería integrante de la banda Las Terrazas y uno de los jefes más importantes de las AUC. Por lo tanto, esto llevaría a un conflicto interno dentro de las dos bandas y posterior a la salida de lo que sería el ELN, traerían un conflicto por el dominio de lo que sería la sierra, la parte alta de Medellín. Respecto al derecho a información con respecto a las víctimas, en el documental La Sierra, dirigido por Margarita Martínez Escayón y Scott Dalton, se evidencian diferentes derechos que son coartados según la sentencia T040-2013. En primer lugar, hay que rescatar la riqueza periodística del documental que yace en la inmersión realizada en la sierra, puesto que entrar a un lugar de tanta violencia y mostrar el día a día, las relaciones personales, los conflictos que tiene cada uno de los integrantes del bloque Metro, como de la de Edison Flores, es de gran validez y riqueza periodística. Sin embargo, en el deber de verificación, el deber de contraste deja mucho que desear. Respecto al deber de verificación, no hay elementos fácticos aparte del testimonio de los integrantes del bloque Metro. Y respecto al deber de contraste, no muestra las dos caras de la moneda. Por ejemplo, no muestra la contraparte del bloque Metro, que sería el cacique Notibara. No hay datos, no hay números que muestren las estadísticas de este conflicto, ni tampoco hay una autoridad policial que nos ilustre más acerca de esto. El derecho a la información protege hechos, eventos y acontecimientos, es de doble vía y promueve la objetividad. Y así como la libertad de expresión puede ser limitado según su finalidad. Al mostrar imágenes de los cadáveres de las víctimas con sangre en sus rostros, con los moscas parándose en la cabeza y llorar sus familiares, no se está siguiendo este principio puesto que su finalidad no persigue un objetivo constitucional. Además, muestra imágenes tan fuertes que pueden atentar contra el derecho a la intimidad estipulado en el artículo 15 de la Constitución, ya que pueden ser objetos de injerencias arbitrarias por parte del espectador. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo el sensacionalismo se evidencia en este documental y si existe la incurrencia de los documentalistas en el caer en el sensacionalismo para generar emociones en el espectador. Primero hay que resaltar que se ve una clara aprobación por parte del bloque Metro y por parte de la comunidad de la Sierra por que las cámaras estén en todo momento acompañándolos en eventos sociales. Lo vimos varias veces en diferentes bailes comunales en los que la cámara está ahí y a la gente pues no le interesa. También cuando a lo largo del documental se mostraron diferentes escenas en las que adolescentes consumían estupefacientes en sus casas y la cámara los acompañaba sin ningún tipo de inconvenientes. Por eso hay que resaltar que el documental no incurre en lo que la Corte Constitucional defiende, que es el derecho a la honra y al buen nombre. No se está incurriendo en ningún hecho falso mostrando este tipo de imágenes porque es lo que ocurre en la comunidad y la misma comunidad está autorizando a que se muestre. Ahora, eso lo identifica la Corte en la sentencia T102 del 2019, ese derecho a la honra, al buen nombre, pero también es importante
declarar y resaltar el derecho que se tiene, y sobre todo con la sentencia T-453 del 2013, en la que se menciona algo que es muy importante, y es la responsabilidad social de los medios de comunicación, sobre todo en la protección y reserva frente a niños, niñas y adolescentes. Este documental en reiteradas ocasiones muestra a los niños y a los adolescentes. De hecho, nuestros protagonistas, muchos de los protagonistas de los que se hablan a lo largo del documental son incluso menores de edad. Las mujeres con las que Edison va a tener hijos o ya tiene hijos, muchas son menores de edad. Entonces es muy importante resaltar esa responsabilidad social y ese tacto que hay que tener cuando se trata de mostrar la vida diaria de niños y adolescentes. La Corte, en esta sentencia, que recordemos la 453 del 2013, dice que los medios de comunicación gozan de plena libertad de expresión, pero están sometidos a la responsabilidad social, y que la información que difundan sea veraz e imparcial. Como ya le dijimos, la información en este documental es veraz, pero se incurre a la falta de también de identidad que destaca la Corte, y que es necesaria también tener cuando se habla de este tipo de escenas que pueden ser muy fuertes. El documental inicia con un plano cerrado de un hombre asesinado, en el que lleno de sangre en su camisa, en su cara, con moscas alrededor, una imagen bastante fuerte, diciente de cómo va a ser el documental. Y esto puede incurrir en el sensacionalismo, que, como lo dice Florencia Berti, una académica de la Universidad de Palermo de Argentina, el sensacionalismo es la tendencia de los medios por presentar hechos y noticias de modo que produzcan sensaciones y emociones, o incluso que impresionen al espectador. Ahora, hay que aclarar algo, y es que la prensa amarilla en América Latina ha sido un fenómeno bastante común, y es algo que caracteriza a los medios en América Latina, por el hecho de que la cultura latinoamericana le gusta el morbo y demás, pero el sensacionalismo busca es eso, resaltar emociones, y que el documental inicie con una imagen como con la que inicia deja mucho que entrever de lo que va a tratar el documental, genera un impacto muy fuerte en el espectador, y muestra cómo se va a tratar las diferentes escenas violentas durante el documental. En otra escena se muestra cuando muere Edison, uno de los protagonistas, las personas cercanas a él llorando a su alrededor. Incluso se transgrede ese derecho a la intimidad del que hemos hablado muchas veces en clase, cuando casi que la cámara le pasa por encima al cuerpo del difunto, y también hacen planos cerrados de las mujeres llorando alrededor del cuerpo. Incluso una de ellas le pega a la cámara para alejarla, y en un acto de querer que la cámara muestre un poco el respeto sobre el momento y la intimidad que tienen que vivir en este momento. Ahora, cuando se hace el entierro y la velación de Edison, también se ponen imágenes muy fuertes en las que casi que la cámara está dentro del ataúd con el cuerpo mostrando, y faltando el respeto a la intimidad de las personas en ese momento. Esas imágenes son totalmente sensacionalistas, y lo único que quieren es llamar la atención del espectador, porque más allá de que la comunidad de la sierra es violenta, se tiene que tener mucho tacto con esas imágenes y eso que se muestra. También en cuanto a los niños que muestran en el documental, consumiendo estupefacientes, bebidas alcohólicas y demás, sin ningún tipo de censura, más teniendo en cuenta que son niños y que puede que no se tenga la autorización de los padres de esos menores. Por eso este documental sí recurre al sensacionalismo y le resta información valiosa al documental. Podemos concluir, podemos concluir que aunque la inmersión realizada por los periodistas es un gran logro, atenta de igual manera con el deber de veracidad y el deber de contraste, mientras que las imágenes crudas y fuertes que muestran de las víctimas atentan contra el derecho a la intimidad, características y que deben tener en cualquier documental periodístico y de multimedia.